Eh, Buenas tardes, queridos espectadores. Hoy estamos en el quinto capítulo de 3 y un cuarto de opinión. El día de hoy será un capítulo con una percepción un poco distinta. Va a ser un tema más serio de los que estamos acostumbrados a tocar. Hoy hablaremos de la inseguridad que viven las mujeres y del feminismo. Y para eso tenemos una invitada el día de hoy. Hola a todos. La- Hola a todos, me llamo Aranza. Es agradable estar aquí con ustedes. Como ya saben, yo soy Asís y también tenemos a nuestro compañero. Compañero Marcito, aquí pues listos para el quinto episodio. Bueno, Bueno, pues yo soy el compañero Thor. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema. Para empezar, la primera pregunta que tenemos aquí, que la haga el compañero Marcito. la primera pregunta que tengo para ti, Aranza, es si tú como mujer joven te consideras segura o insegura en la sociedad actual, en varios ámbitos. Vamos a hablar tres ámbitos: en el escolar, en el social y en el profesional. Entonces, con el que quieras comenzar. Ok. Pues, cabe aclarar primero y antes que nada que yo sigo siendo una feminista en desconstrucción, ¿no? Sigo aprendiendo, sigo informándome, sigo manifestándome. Y sí, yo estoy segura de que todas, aún siendo feministas o no, con tal de ser mujeres, ya te sientes muy segura acá en México, ¿sabes? Socialmente, a veces en tu propio círculo de amistades nunca vas a estar segura, ¿sabes? A veces, aún estando con personas que tú dices son de mi confianza o gente con la que tú, de algún cierto modo, tuviste alguna conexión, más que escolar, más que profesional, sabes que en algún punto, en un estado ya sea de ebriedad, de desesperación, te puede hacer algo. Siempre vas a vivir con ese miedo de que como mujer estás muy vulnerable si hay un hombre cerca, ya sea la persona que sea. Pues académicamente igual, ¿sabes? ¿Cuántos profesores no han debilitado a muchas mujeres? Y pero un ejemplo, tú, ¿no? En la carrera de ingeniería, ¿cuántas mujeres están? ¿Cuántas estuvieron? ¿Cuántas no les dan menor crédito? O sea, por el simple hecho de que eres mujer, ¿sabes? No debes destacar como una persona muy inteligente, no puedes ser más inteligente que tus compañeros por el otro. Profesional. Profesionalmente, yo sí he visto como, o en un laboratorio, por ejemplo, que es mi ámbito, he visto como siempre va a haber jefes de laboratorio, hombres, ¿no? Y siempre habrá una química, o siempre habrá una mujer en cualquier profesión, que tal vez va a saber más que el hombre, va a tener más experiencia, más conocimiento, más preparación, y aún así jamás le van a dar un puesto que se merece. Van a preferir siempre dárselo al hombre. Ese es de toda la vida. Siempre va a haber un preferir. ¿Cómo se llama? Siempre va a haber más preferencia hacia el hombre en cualquier ámbito. Eso es pues un ámbito muy machista que tenemos todavía. Y ahora que mencionaste el tema del machismo, ¿consideras que en la sociedad actual predomina el machismo? Sí, sí, claro que sí. Desde siempre creo que ha predominado el machismo. Y no voy a decir que solo en México, que en realidad México creo que es uno de los países más machistas de todo el mundo, porque hay otros países en los cuales el machismo igual está horrible. Pero sí, esto predomina, no es actual, esto es de años, siglos, ¿no? ¿Cuántos años el machismo ha oprimido a las mujeres en muchos aspectos? Antes, ¿qué te decían? Si eras inteligente o si eras muy bonita, eras bruja, te quemaban viva, ¿no? Si eras muy inteligente, estabas loca, tenías un pacto con el diablo, pero solamente eran mujeres, pues, científicas, con conocimiento de herbolaria en ese momento. Y actualmente sí, el machismo está... Todos tienen actitudes machistas, ¿sabes? Hasta las mismas mujeres hoy en día nos está costando trabajo dejar micromachismos. Eso es algo que quería preguntarte ahorita. ¿Podrías dar un ejemplo de lo que podría ser un micromachismo? Hablamos de un ejemplo en casa, ¿no? Hablemos un ejemplo de hombres.
un micromachismos, ¿no? Claro. ¿Qué te enseñan desde casa? Boys don't cry. Los hombres no lloran. Los hombres no deben llorar. El hombre Venga, no cocina, el hombre no limpia, son micromachismos que te van inculcando. Exacto, desde casa. Ahora, socialmente, ¿no? Si tú te intentas expresar con un compañero y te pones muy sentimental, ¿qué te dicen? Güey, no actúes como niña. Si tú no eres una persona agresiva, porque no lo eres, ¿qué te dicen? Güey, pareces niña, pareces maricona, pegas como niña, lloras como niña, pareces loco. O sea, todo. Eso son micromachismos. El otro día vi un video que decía cómo es que desde niños te empiezan a decir que las actitudes de mujeres están muy mal. No uses esto, el rosa es para niñas, no uses playeras que te hagan ver mal, claro. ¿Cuándo has visto un hombre que digas, voy a verlo con un crop top? Es raro, ¿no? Y si lo ves, que te dicen, te ves como niña, actúas como niña. Y eso yo siento que a los hombres no los ha permitido avanzar, no los ha permitido descubrir nuevas personalidades. En cambio, las mujeres hoy en día, ya ves a mujeres que no se depilan, ya ves a mujeres que tienen el cabello corto, ya ves a mujeres que ya no les importa ni si cruzan las piernas, la ropa que usan. Están tratando de dejar ese micromachismo, pero yo siento que a los hombres les falta eso, dejar esos tabús y empezar a aceptar nuevas personalidades, no quedarse siempre con ese concepto de soy hombre y debo actuar como hombre, ¿sabes? Tengo que proteger a la mujer, tengo que hacer más, tengo que hacer el trabajo pesado, tengo que ser yo el que cumpla con las obligaciones de la casa, monetizando la casa, ¿sabes? Hay muchos ejemplos en el que el hombre puede quedarse en la casa si no quiere trabajar y la mujer puede salir a trabajar. Y esos son pequeños ejemplos, ¿no? De micromachismos. Tú tal vez como hombre dices, yo no soy un agresor. Y sí, hay muchos hombres que no son agresores, pero sin embargo tienen todavía actitudes machistas. Y eso en cierta parte, en algún punto de su vida, va a ser violencia contra una mujer. Sí. Yo quería comentar... O no necesariamente contra la mujer, sino contra la sociedad. Incluso tú mismo, la sociedad, Claro. tú lo reflejas con tus hijos. Exacto. Porque en psicología hay una tendencia que es que lo que yo viví, de una u otra forma, lo termino reflejando. No de igual forma, no de igual magnitud. Es decir, que si a mí tal vez me violentaron físicamente, no necesariamente tengo que ejercer violencia física, pero de alguna forma esa violencia la termino desquitando porque el ciclo de la violencia es que violencia genera más violencia. Entonces, el día de mañana, quién sabe, y le genero violencia psicológica a mi hijo. Uh-huh. Y todo ya sea porque, como tú dices, o sea, en lugar de explorar más diversidad, libertades, hacerme de una forma libre, lo termino encerrando, lo guardo para mí y eso se termina convirtiendo en X cosas y tampoco busco como que ayuda con quién liberar todo eso Sí. o aceptar de que existen nuevas masculinidades, por ejemplo. Claro. De hecho, en derecho, por el ámbito de derechos humanos y demás, a mí me tocaba escuchar demasiado lo que eran charlas sobre feminismo, diversidad de género, entre otros temas. Y uno de los temas que generalmente se tocaba demasiado era el de nuevas masculinidades. En este tema hablaban obviamente de lo que eran los estereotipos de género, de que como desde niños se han empezado creando los estereotipos, que el estereotipo es una creación netamente social. O sea, porque ¿quién determinó que tal cosa debe de atribuirse a, no sé, hombre y mujer? ¿La sociedad? ¿A un niño? La sociedad fue la que construyó los géneros, porque el género es una construcción social y fueron los que determinaron qué es lo que debe ser masculino, qué es lo que debe ser femenino, y dijeron, no, pues a los niños no les debe gustar esto y esto y esto, y las niñas deben de ser esto y esto y esto. Pero es simplemente eso, una construcción social que a medida pasó el tiempo fue causando más daño y fue estereotipando muchas cosas y marcando ciertos tipos de
de posiciones, porque, ajá, conductas, porque a quien más afecta el machismo es a las mujeres. Sí. Y también hay hombres que se ven afectados por el machismo. ¿Por Sí. qué? Porque a raíz de esas conductas, esos estereotipos y demás, te limitan, te marginan y te hacen creer algo que no es, o que lo que tú quieres ser no es correcto socialmente. Claro, un claro ejemplo de eso es las personas que ya a gran edad, o sea, ya de tercera edad, descubren que son homosexuales. ¿Por qué? Porque nunca se dieron el tiempo de descubrir su sexualidad en su juventud, Sí. porque era marcado como un tabú, era marcado muy mal. Ajá. Y claro, y esta represión que ellos tenían afecta a las mujeres. Sí, claro, porque ahorita si eres un niño y si tú ves a un niño chico intentando expresarse con su padre, ¿no? ¿Qué te dice? Aguántate, sé machito, ¿sabes? No llores, si te caíste, levántate y sigue caminando. Eso es un micromachismo, oye, debes hablar, debes expresarte. El día de mañana ese niño va a ser un hombre reprimido que, como dices, va a transmitir eso, no va a vivir con una violencia psicológica todo el tiempo, no va a tener, va a pensar que no debe expresarse, va a pensar que no debe llorar, va a pensar que no debe explorar su cuerpo, su mente, sus amistades, su círculo social, todo eso. ¿Por qué? Por micromachismo, ¿sabes? No se dio tal vez si ese niño de verdad iba a ser muy talentoso cocinando, Sí. o en algo, no sé, alguna ballet, cosas que han sido determinadas como mujeres, Sí, sí. y a lo mejor iba a ser un gran talento para él, y que te oprimes a eso por el machismo. No te dan el privilegio ni siquiera de saber que te gusta. Esos son ejemplos de miles de micromachismos que existen. Sí. Bueno, yo quería comentar una experiencia que tuve donde yo mismo me empecé a replantear si yo mismo tenía comportamientos micromachistas. Recuerdo que fui a un restaurante con una chava. Entonces, estando ahí, cuando acabamos de comer, la que iba a pagar era ella me estaba invitando. Pero el mesero vino a mí y a mí me dio la cuenta. Entonces ahí, a partir de ese momento me empecé a replantear muchas cosas, ¿no? Porque yo en ese momento lo vi normal, que a mí me den la cuenta. Pero después dije, no, entonces poco a poco uno se va viendo dentro de sí mismo para ver si realmente lo que hace está bien o es algo que se lleva arrastrando y uno no lo sabe. Entonces sí te puede llegar a asustar de ti mismo, ¿no? De decir, lo que creí que estaba bien, realmente me doy cuenta que no es tan correcto. Entonces, Sí. pues es importante, creo que estudiar un poco de las bases del feminismo para no caer en eso. Claro. Y sí, es totalmente normal eso. ¿Y qué te dice el mesero, no? Cuando van a pedir la orden, se acerca al hombre y le dice, caballero, ¿qué le voy a servir? Da su orden. Y después, ¿y a la dama qué le doy? Ni siquiera te voltea a ver, te dice, señorita, ¿usted qué quiere? Nada. O sea, y se lo sigue preguntando al hombre. Son actitudes todavía que se siguen desconstruyendo. Hay hombres en desconstrucción hoy. Ves como cuando empezó esto del feminismo al ojo público, porque el feminismo siempre ha existido, la lucha ha sido de años, siglos, ¿no? Solo que ahorita ya por las redes sociales ya es más viral. La ¿sabes? tercera ola, ¿no? Sí, ya es viral, ya cualquier persona del mundo puede verlo, ya puede compartirlo, manifestarse por redes sociales, ya hay más métodos de manifestaciones, ¿sabes? Entonces ya muchos piensan que el feminismo ahorita surgió hace poco y que las feministas le dicen feministas modernas, o como los hombres machistas dicen las feminazis, ¿no? Que nacieron de ayer. Pero no, el feminismo viene de años, esto es una desconstrucción social de años, solo que ahorita, pues como dices, el poder de las redes sociales ya está en ojo público. Ahorita, ¿en qué nos ayuda, no? En redes sociales. Ahorita si hay una desaparición, pues antes no, ni enterada la gente si alguien desaparecía, ¿no? Y lo que le pasaba a una niña en el estado de Querétaro, nunca nos íbamos a enterar aquí en el estado de Quintana Roo. Ahorita ya es viral, ya te comparten, te dicen, te lo mandan. ¿Y qué hace eso? Conciencia, ¿sabes? Haces conciencia, dices, tú como hombre dices, güey, está cabrón eso que está pasando, pobre mujeres, ¿no? Y tú como mujer, ¿qué aprendes? Ya no confiar en nadie, ya ni siquiera puedes ir a la tienda porque sabes que en cualquier momento te puede pasar algo.
no estar sola, estar comunicada todo el tiempo, mandar tu ubicación todo el tiempo, estar llamándole a alguien, decirle a dónde vas, con quién vas, o sea, son muchas cosas. El feminismo no es de hoy, es de años, pero muy pocas se hicieron feministas apenas. Un claro ejemplo de que el feminismo tiene siglos, Sor Juana Inés de la Cruz. Claro, Un claro ejemplo es ella. sí, muchas celebridades, muchas científicas, artistas, todo. ¿Y qué has visto que haya cambiado de hace 5 años, cuando más o menos explotó al ojo público el feminismo, al día de hoy? Pues yo digo que la feminismo, pues muchas cosas. Siento que muchas mujeres ya somos más conscientes. Al igual que hombres, ya hay hombres más conscientes. Ya cuando empiezas a compartir en redes sociales, por ejemplo, estos 5 años, empiezas a decir, ¿sabes qué? Esto está mal. Empiezas a cuestionarte y dices, sí está mal, ¿no? Y empiezas a aplicarlo en tu vida diaria. Por ejemplo, yo antes veía, cuando empecé este feminismo, ¿no? Yo antes servirle la comida a mi papá, yo lo veía muy mal cuando empecé a informarme del feminismo. Y decía, ¿por qué le debo servir la comida a mi papá si él puede hacerlo? Pero sigues desconstruyéndote, sigues aprendiendo. Y me di cuenta, oye, pero mi papá acaba de cocinar para todos nosotros. Es un hombre funcional, cumpliendo un deber de la casa. A mí no me hace nada servir un plato de comida, no lo estoy sirviendo porque es hombre. Porque es tu obligación, no estás sirviéndolo porque Exacto, es tu obligación. no se lo estoy sirviendo porque es mi obligación, se lo estoy sirviendo porque es mi papá y cocinó para toda la casa. Él también cumplió con la parte funcional de la casa, ¿no? Yo puedo servirle su plato de comida. Y él barre, él limpia, él trapea, así como él hace todas esas labores domésticas. Yo como hija puedo apoyarle, no sé, haciendo cosas que muchos dirían, ay, es que es machista, que no sé qué. Le puedo servir su vaso de refresco, le puedo llevar lo que me pide, pero eso ya no entra en un ámbito machista, entra en un ámbito funcional del hogar, ¿sabes? Pero esas cosas lo vas viendo cuando te desconstruyes, vas sacando hilos, vas sacando ideas diferentes, ¿no? Es muy diferente decir, oye, ven, sírveme mi plato de comida, ¿sabes? Al que me dice, oye, ¿me puedes servir de la comida? Voy por la tortilla, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Sí. Eso ya no es machista, eso ya es una familia funcional. Repartir obligaciones, vamos a decirlo. Repartir obligaciones, claro. De hecho, igual dentro de los micromachismos, algo de lo que a mí me informaron, no sé qué tan cierto sea, pero algo de lo que a mí me informaron en las charlas y todo, era que una de las reglas principales de los micromachismos, saber cuándo realmente te afecta, porque, o sea, son conductas, y es cierto, en menor o mayor grado siempre termina de afectando, pero hay una diferencia que lo hace un micromachismo y otra cosa que lo hace como por, no sé, hacerlo por cortesía o porque es algo netamente funcional. Y es, por ejemplo, de qué forma estoy pensando cuando hago esa acción. Por ejemplo, el típico, no sé, abrir la puerta del coche. O otros tipos de micromachismos que se catalogan micromachismos porque es como que en algún punto de los estudios se llega a pensar de que lo haces como si la otra persona no pudiera hacerlo por su propia cuenta. Pero cuando lo haces ya sea por simple educación o por cortesía o por saber que la otra persona, a diferencia tuya, en ese momento está pasando por una situación, no sé, está en extremo en extremo agotado por haber realizado ciertas funciones, entonces tú dices, pues le echo la mano, le apoyo en este aspecto, y porque al final es como que los dos trabajamos del mismo lado, los dos echamos hacia adelante. Cuando se vuelve un machismo o micromachismo, cuando yo empiezo a ver hacia abajo a la persona por determinada actitud. Por ejemplo, no estoy seguro si todavía pase, imagino yo que todavía pasa, pero antes sucedía aún más. Ahora con las conciencias que se han ido haciendo y demás, ya no es tan tachado como antes,
por ejemplo, que un hombre se dedique a las labores domésticas. Antes, al ojo de los amigos y demás, era como que, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y todo eso. Ahora es más como, pues, está bien, o sea... Sí, es que ahorita ya lo ves y dices, es que tienes que ser un adulto funcional, ¿no? Ajá. Como a tus 25 años no sabes cocinar, no sabes lavar ropa. Eso ya no se debe basar tanto en que la mujer debe hacer, sino como que, oye, tú tienes que sobrevivir por tu propia cuenta. Eres un individuo, tienes que saber hacer cosas básicas para ti, para la casa donde vas a vivir. Y de hecho ahora en el ámbito jurídico, tanto para mujeres o como para hombres, o sea, ya ves que antes pasaba más de que el hecho de que la mujer se dedicara únicamente a hacer las labores del hogar y todo eso, cuando llegaba el esposo y todo lo demás, a la mujer socialmente se le quedaba en una actitud de que ella no podía opinar en lo que eran las decisiones importantes de la casa y demás cosas. ¿Por qué? Porque quien estaba dando el dinero era el hombre, porque la mujer se estaba dedicando a las labores del hogar. ¿Y por qué ella no debería? Claro. O sea, es cierto, él está dando el apoyo económico, pero Ella hace el trabajo de la casa. Pero, o sea, el trabajo de la casa no es menos, Claro, no es menos que el trabajo que el trabajo que está haciendo él, claro. ni tampoco el trabajo que hace él debe ser más que el trabajo que está haciendo que está haciendo ella, porque, o sea, si te vas a cualquier lugar eso es un trabajo que lleva su tiempo, lleva su dedicación y aparte igual ya sea los labores de la casa y la dedicación que debes de tener con los hijos en caso de que tengan, ¿no? O sea, ahora hasta jurídicamente está protegido eso, de que las aportaciones en la sociedad conyugal también incluyen el hecho de que el esposo o esposa se hayan dedicado preponderantemente a las labores del hogar, porque es un trabajo. Claro, claro. Y también es una función que ellos han estado haciendo, que han estado aportando y como te digo, eso ni hace más ni hace menos. Sí, exacto, exacto. Y hay mujeres que hoy en día, actuales, pueden ser feministas o no, ellas dicen, yo sí quiero ser ama de casa. Sí. Yo sí quiero ser mantenida, yo quiero que mi esposo me mantenga. Tú tienes todo el derecho, pero tienen que decirlo, yo quiero. Ya lo descubriste. No me están obligando, no estoy haciéndolo porque no tengo opción, no estoy haciéndolo porque no me queda de otra. O sea, hay mujeres, desgraciadamente, que se ven obligadas a eso porque o las compraron por sus esposos, hombres que compran niñas, ¿no? Dicen, no, pues yo la quiero para tener hijos o para que me cuide la casa y está joven y me puede ser muy productiva. Hombres que dicen, ¿sabes qué? Yo te saco de la pobreza, pero vas a vivir, pues, de total para mí y solo para mí, para mi hogar y para mis hijos. Y una mujer en mucha escasez, ¿qué otra oportunidad es, no? No tienes educación, no tienes familia, no tienes oportunidades. Hay gente que de verdad no tiene oportunidades, no tiene ni siquiera un camino, no tiene ni siquiera nada. ¿Y qué ves? La primera oportunidad, pues obviamente la vas a tomar, ¿no? Necesitas salir de ahí, necesitas vivir. Y así es, o sea, hay gente que tiene la oportunidad de decir, mujeres soy, ¿no? Quiero, no quiero, y hay otros que de plano se ven a la obligación. Y es la razón por la que todavía... Es la razón de la luchando. lucha, exacto, es la razón de la lucha. Sí, fíjate que ahorita que estás hablando de la lucha y del machismo, yo la verdad sí he de confesar que cuando empezó esto del ojo público hace 5 años, hace poco realmente, no 5 años, vámonos, hace 3 años, 3 años. Por ejemplo. La verdad, sí ha sido un proceso de construcción para los hombres. O sea, en mi caso yo puedo hablar y creo que por varios de mis compañeros. Al principio nosotros veíamos mal o como chiste el hecho de que rayen. La verdad lo veíamos como chiste y sí es cierto. Que decían, pero, ¿por qué eres en el momento? Ajá, exactamente. Pero créeme que conforme va llegando la información y te das cuenta de la cantidad de gente que matan, la cantidad de gente que sigue desapareciendo, que no lo solucionan y luego cómo lo tratan de encubrir, o sea, yo digo, no mames, o sea, yo ahorita estoy como en un punto de que digo, no mames, o sea, qué chingada madre lloran. El monumento, ¿con cuánto lo reparan? 5,000 pesos. Una vida vale muchísimo más que eso, no tiene comparación una vida. Claro,
Y luego Y estamos hablando de una, y son bastantes. Y de hecho, a mí cuando pasa eso, realmente me conmociona bastante. Sí. Porque me pongo a pensar, o sea, realmente la sociedad le da más importancia a un pinche monumento. Sí, Y o sea, perdón que lo diga, pero, o sea, la mayoría de los que reclaman son los que se hacen los nacionalistas y no sé qué, que muy mexicano y todo, lo hacen por redes sociales. sí, claro. En su día a día viven en México y ni se acuerdan. Sí, O sea, le preguntas, y güey, ¿sabes cómo se llama el monumento? Ni- ¿Sabes quién lo hizo? ni se saben la historia No de su saben. país. No lo saben. Aunque represente igual. No saben qué Exacto. representa ni nada. O sea, Dicen, ay no, es que los monumentos, y son los mismos vatos que cuando están todos meados se bajan y orinan ahí porque tienen ganas. O sea, el otro día vi una imagen de un monumento que rayaron. En un lado del monumento decía así Brian con letras super cholas, ¿no? Y en el otro lado decía 8M, aborto legal. ¿Sabes qué parte pintaron? La de 8M. O sea, dejaron el Brian todo cholo y dicen, no, güey, respeten los monumentos, que no sé qué. Esa es una hipocresía total, no les interesa, ellos solo quieren opacar. o solo ya quieren- habían monumentos rayados Sí. por diferentes grafitis, etcétera, y hacen la marcha y obviamente, ¿a qué le toman foto los medios? Sí, claro. ¿Por qué? Porque es lo que mueve y o sea, lamentablemente hoy en día hay mucho medio de comunicación que únicamente lo que hace es levantar el circo, o sea, Claro. promocionar y mostrar en sus noticias, en sus primeras planas, lo que va a generar una opinión pública, Claro. o sea, lo que genera ruido, lo que genera, pero, Amarillismo. ajá, lo que genera Amarillismo. amarillismo, eso es lo que hacen, y lo que de verdad es información, lo hacen a un ocultan. lado, Sí, lo ocultan. lo hacen a un lado, no le dan mayor importancia ni nada, pero y es lo que pasa que esa desinformación haga que, por ejemplo, noticieros Sí. feliciten en el Día Internacional, Ay, sí. Sí, cuando sí, no sí, es sí. una felicitación, es Claro. una conmemoración Exacto. Por la lucha. por la Exacto. lucha que se ha vivido desde hace años y que Años. tiene un montón de historia, pero claro, o sea, el darle más importancia a tomar una foto de un monumento que fue rayado y después decir, no, pues pasa esto en las manifestaciones, pero no decir, se están manifestando porque el gobierno no está haciendo su trabajo, porque están pasando tales cosas, porque hay tantas personas sufriendo esto, son las cosas que dices, nuestra sociedad está muy mal. Sí, La verdad, está mal. En lugar de estarle tomando fotos a los que rayaron, o sea, nada les cuesta decir, ¿sabes qué? Quieren entrevistas, o sea, dinos por qué luchan, o sea, Claro. explícanos cuáles son sus preocupaciones. El diputado no les quiere ayudar, díganos a nosotros, vamos a publicar qué es lo que necesitan realmente. Es que exactamente eso hacen ahora las redes sociales. Exacto. ¿Sabes qué Ya, es lo...? ya hay gente que dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una nota en Facebook, vamos a hacer un TikTok viral, y ya es ahí cuando la gente empieza a conocer, informarse, hacerlo viral, hacer conciencia, Sí. porque el gobierno no lo hace, La y verdad, jamás lo hará. yo tengo pues algo triste con los medios de comunicación. O sea, realmente, y hasta tú estabas conmigo ese día que lo vimos. Una nota que salió hace un año y medio en un periódico. O sea, la verdad, muy triste el caso. Una muchacha que habían encontrado muerta en una bolsa de basura que habían puesto como encabezado. Sí, O sea, una- no, es o sea, horrible. habían puesto un chiste, se habían puesto un chiste en el encabezado, algo que no debería ser un chiste. Y lamentablemente ese tipo de cosas se normalizan bastante. Sí, Creo que una persona ya no lo ve tan mal, hasta incluso le puede dar gracia cuando realmente despersonaliza. sí, es, Y es lo y que es- hace y que da coraje. sí, da Da mucho coraje. coraje. Da coraje porque Da es coraje. su hipocresía. Como dicen, no hay que ser personas sensatas y cuidar los monumentos. Y ese mismo periódico a los pocos días publica un chiste, ¿sabes? Una Sí. mujer muerta. No, Sí. no es chiste. Le toman foto a una mujer en una No. mala pose, gorda, etcétera, y ¿qué te dicen? Ya salió la ballena, o cuerpo de manatí, lo que sea, ¿no? Y ahí va el 8M y sale ese mismo periódico diciendo, éxito a todas las mujeres que han luchado contra todo esto, las queremos mucho, las apoyamos.
te quedas como, what the fuck, no, o sea, ¿dónde está la hipocresía? Solo quieren hacer lo que se vende. Sí. Sí, Solo quieren hacer lo que se realmente vende. no quieren informar No. y, ajá, ni explicar nada, porque bueno, buscan lo que al final, Lo que dejan. lo que deja. Buscan, Exacto. buscan generar espectáculo. Sí. Volviendo un poco al tema de lo que mencionaba Omarcito, las actitudes que se normalizan demasiado, o sea, lamentablemente, tanto los estereotipos, el machismo, los micromachismos y varias conductas, lo que hace que también sea parte de lo que de lo que luchan, de lo que se quejan, de lo que también se queja la comunidad jurídica de derechos humanos, es el hecho de que culturalmente todas esas cosas de que se han normalizado han hecho que esas figuras que estamos mencionando estén demasiado arraigadas, de que lo vuelvan un problema, de que, y bueno, y el problema es que se normaliza tanto que lo empezamos a usar o lo empezamos a hacer y ni siquiera sabemos el significado, el por qué se está haciendo. Por ejemplo, la famosa frase que es discriminativa, pero, la famosa palabra que es discriminativa, el joto. Sí, ni siquiera sabe qué, ni O siquiera sea, sabe qué significa. pregunta aquí en la mesa, ¿alguno de ustedes sabe qué significa? Sí, ¿O yo de sí dónde sé. deriva? Yo no. Viene de juego de cartas, o sea, sé que es una posición, no es un rango. No. Cuando a ti te ofenden y te dicen eres un joto. O sea, sí, yo me refiero a la palabra. Cajoto sí es un adjetivo, o sea, en el adjetivo negativo es como para decir Pero ¿sabes por qué ¿De se dónde empieza a viene la usar? palabra? Ajá, No. ¿por qué se empieza a usar? Yo sí sé. Antes en las cárceles, Ajá. antes, mucho antes, cuando metían a los reclusos, había Un ala, el ala. un sector especial para los hombres homosexuales y era el sector J. Entonces a esos hombres le decían los jotos. Bueno, realmente, o sea, esa es como que la... Versión corta, creo, ¿no? Sí, o sea, realmente no es que fueran Homosexuales. completamente homosexuales. Ahí era la sala donde violaban a los hombres. O sea, metían a los reclusos y los violaban. Por eso era el alajota. No, eso es... Y eso se es- empezó a usar el joto. Y, sí. o sea, el día de hoy se usa demasiado y ni siquiera sabes el significado, por qué lo estás usando. O sea, y a mí me pasó, o sea, yo no sabía lo que significaba. Y estoy un día y es ahí donde dices, o sea, sí, aunque no te des cuenta, sí tienes actitudes que discriminan y sí tienes, o sea, sí tienes machismo, lamentablemente. Y un día me pasó y yo estaba tranquilo en una conferencia, en una charla que me estaban dando sobre derechos humanos. Y la misma pregunta que acabo de hacer, la hicieron. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa joto? Y nadie sabía. Ni mujeres, ni hombres, nadie sabía. Lo explicaron. Y ya después en otra conferencia volvieron a hacer lo mismo. Y yo ya sabía, ¿no? Pero no Ajá. levanté la mano porque era hacer trampa. Entonces te lo explican y dices, wow, es un significado muy fuerte y yo lo estoy usando. Sí. Y no es sencillo desarraigarte de ciertas conductas. No es nada sencillo. Porque la repetición a veces cobra factura, pero es ahí donde dices, o sea, de mí depende si quiero seguir afectando o no a otras personas. Claro. Y sí, o sea, hay muchas actitudes y cosas que lo que es el normalizar la conducta termina haciendo que afecten a otras personas y termina Sí. haciendo más daño del que Imaginas. debería de ser y que sea complicado decir, no, pues ¿por qué no lo cortan de raíz? ¿Cómo vas a cortar más de 100 años de raíz? O sea, Exacto. porque es ahí donde dices, bueno, porque escuchas comentarios de gente que normaliza demasiado las cosas y ni siquiera se pone a investigar ni nada y le es tan fácil decir, bueno, ¿por qué no hacen tal cosa? Bueno, ¿por qué no hacen esto?
Ya lo han hecho. ¿Les hicieron caso? No. Claro. Como si no Y- estuviera haciendo. Ajá. Y o sea, ¿cómo va a ser tan sencillo cumplir algo si de tu parte es tan sencillo, bueno, como ya habías dicho, ver a un niño bailando ballet y de inmediato empezar a etiquetarlo, a tacharlo? ¿Por qué? Simplemente por una actividad. Sí, claro. Y al final todos tenemos esa libertad de poder elegir cualquier actividad, expresarnos libremente en determinadas cosas, siempre y cuando no afecte a terceros. Claro. Y es ahí donde dices, ok, el machismo y el normalizar las cosas afecta a terceros. Sí, bastante. El machismo ha afectado a todo el mundo. A todo el mundo. Y es una conducta que la sociedad intenta normalizar mucho y no se debería Sí. normalizar. Ha afectado tanto que tristemente yo creo que ya no podemos solucionar lo que ha pasado con generaciones anteriores. Es tratar de solucionar a nuestra generación y las generaciones que Sí. vienen. Porque la verdad las generaciones antiguas ya no las vamos a poder solucionar. No, No. vamos a poder sacarlas del machismo en el que han vivido. Sí. Es que a veces da tristeza, ¿no? Sí. Pero igual intenta ser un poco, por ejemplo, las mujeres que ya son grandes, mujeres, porque las mujeres todas merecen sororidad, todas merecen empatía, todas merecen feminismo, ¿no? Ves a mujeres muy grandes tener actitudes muy machistas y te da tristeza, ¿no? Porque dices, yo creo que ella es así. Si en mi época yo estoy viviendo muy reprimida, yo creo que la época de ella fue el triple de reprimida, ¿no? Sí. Fue más duro, ella de plano, yo creo que si hablaba así le pegaban la boca, le pegaban, antes como castigaban a las niñas, ¿no? Con tablas, te callaban, decían cállate neta o te golpeo. Y es, o sea, sigue pasando, actualmente sigue pasando, todos los hombres, no todos los hombres, muchos hombres siguen golpeando a mujeres en sus propias, pero antes era muy, muy común hacerlo, era muy normalizado. Entonces te das cuenta y dices, no está bien lo que está haciendo, no lo justifico, pero lo entiendo, intento entender lo que ella vivió en una época todavía más reprimida, más triste, más sombría. Entonces mejor digo, no voy a discutir, no tiene caso, no me va a entender y yo no la voy a entender. Algo que es... Y siento que lamentablemente una mujer mayor que haya pasado por eso, si llega a tener una hija, sigue el ciclo porque ella la va a educar con ese pensamiento. Sigue el patrón. Exacto. Aunque no necesariamente, lo que pasa es que, o sea, actualmente bueno, igual hay corrientes que sí, o sea, es lo que me enseñó mi mamá o lo que me enseñó mi papá, tajante, así, y no le saques de ahí porque fue lo que le inculcaron. Pero hoy en día también está el hecho de que, pues, que hay redes sociales, que hay más cosas medios para obtener información, y uno de joven regularmente es curioso. Sí. Sí. Aunque mis padres me enseñen tal cosa, yo termino ya sea investigando o escuchando de oído de amigos, amigas o lo que veo en los diversos contenidos que yo me informo. Entonces, en ese aspecto, hace que sea más difícil para un joven adoptar conductas de hace 50, 80 años que eran súper fuertes y no se podían modificar. Sí, te adaptas. Y aún así todavía siguen existiendo muchas conductas, pero es como un proceso. Es Una todavía... desconstrucción. Exacto. Sí, una desconstrucción. Sí, pero, o sea, sí tienes razón en eso que comentas, pero yo siento que uno como joven sí puede darse cuenta o puede tener una opinión diferente a lo que le están enseñando sus padres, pero siento que como viven en su casa, aún así sí lo siguen haciendo por el miedo a que ya no lo apoyen sus padres. Entonces siento que en otro contexto o fuera de su casa sí aplican sus propios pensamientos, pero dentro de su casa muchas veces tienen que seguir esas reglas. Y es que ahí tú comentaste algo, que mucha gente puede ver redes sociales, pero ¿y qué pasa con las personas que no tienen ese privilegio? Personas de comunidades, ellos van a seguir los patrones que le enseñe Claro. el hombre de la casa, por así decirlo. Es que yo Golpear. creo que todos estos puntos de vista vienen desde nuestro privilegio. Sí, exactamente. Sí, Realmente sí. somos privilegiados en comparación de bastante gente. Y otra cosa, ahorita mencionaste la palabra miedo, y es cierto.
es muy triste saber que muchos hombres realmente están pues dejando de hacer actitudes, algunos por deconstrucción, porque ya se dan cuenta de que está mal, y otra cantidad de gente lo deja de hacer por miedo. Sí. Sigue siendo patanes realmente, pero por miedo Sí. a que... ¿Qué va a decir mi papá? Miedo que ya saben que los pueden, o sea, así que identificar, procesar más rápidamente, porque ya tienen voz ahorita las mujeres más que antes. Sí. O sea, ahorita ya tienen miedo. O sea, ¿y qué hacen? Lo hacen a escondidas. Sí, sí. No mames, voy a hacer algo ahorita y me van a funar en redes, me van a publicar, pero sigues haciéndolo con tu círculo de amigos en privado, sigues mandándote fotos de niñas, sigues haciendo comentarios machistas, sigues burlándote del físico de una mujer. Entonces no estás cambiando, lo único que no quieres es que te expongan, ¿sabes? Exactamente. Eso no es cambiar el pensamiento, eso no es respetar, eso no es intentar desconstruirte, eso es nada más salvarte de pues del movimiento, ¿no? No querer entrar de lleno a decir, no, güey, es que ya me cacharon o que no sé qué. Y no lo dices porque dices, no, güey, eso está mal. Sí. Estamos haciendo todo mal como hombres. No dicen eso. Solo dicen, no quiero que me funen ahorita en redes sociales, ¿no? Y es la verdad. Pero hay muchas mujeres que ahorita ya no se están quedando calladas, ya están intentando alzar la voz más, porque hay muchas niñas que son feministas, pero aún tienen mucho miedo de alzar la voz, ¿sabes? Sí. Todavía es un proceso todo esto. Sí, de hecho, bueno, mi mejor amiga, ella es feminista, y me dio risa cuando me lo contó, no porque esté mal, sino porque me dio risa la forma en cómo me lo dijo, y esto se escucha súper mal, pero ahorita se los explico. O sea, estoy yo tranquilo en la mesa, en la universidad, ya habíamos terminado las clases, pero yo ese día me quedé porque tenía pereza de ir rápido a mi casa y pues me iba a poner a leer hasta que dieran como las 3 y ya me iba. Bueno, ella se queda y empezamos a hablar un rato. Y de la nada noto que se calla, está con el celular y aprovecho para estar leyendo. De la nada le hace a la mesa, pa, tengo que hacerte algo. Y yo como, ok, está bien. Y después noto que se pone así como que seria y como nerviosa, así como que no sabe. Y yo, pues me hizo algo malo o qué, o sea, la corrieron de la casa, me va a pedir ayuda, no sé, o sea, empecé a pensar muchas cosas porque me lo dice así como, y la forma en como me iba a decir eso, o sea, estaba súper nerviosa, te lo digo en serio. Y después lo suelta, soy feminista. Y yo como, está bien que tiene eso de malo, o sea, me lo está diciendo así como de, no, es que, o sea, hay tantas personas que lo ven así y así. Y le digo, o sea, está bien. O sea, ¿qué tiene de malo, no? Ajá, o sea, ¿qué tiene de malo? No le veo absolutamente nada de malo. Y siempre le he dicho, o sea, yo, mi pasión en derecho son los derechos humanos. Y, o sea, yo sé que tengo muchos defectos y probablemente también tenga ciertas cosas arraigadas, pero eso lo dije en ese momento. O sea, si yo, como alguien que quiere trabajar en derechos humanos y respetar los derechos humanos, juzgo que o sea, tú digas abiertamente y respetes las creencias y la lucha feminista, ¿qué voy a hacer yo el día de mañana como jurista y como persona? Y ya fue como que se tranquilizó y demás. Y o sea, esa es como que una conducta social hacia quienes te rodean. Sí. De que, o sea, no está mal, pero ¿por qué la sociedad te ha hecho pensar 2 veces a quién le cuentas que eres feminista? O sea, ¿por qué? O sea, es ahí donde entra el miedo. Y ahí la segunda, que también, bueno, con el paso del tiempo que fuimos hablando y todo lo demás, y yo le dije que estaba bien, empecé a investigar aún más porque para apoyarle, porque ella me había contado que el principal miedo que ella tenía era con su mamá, porque su mamá opinaba de una forma totalmente contraria sobre lo que era la lucha y demás, y
y hasta decía ciertas cosas que obviamente no las voy a repetir porque no tiene caso, pero me decía X cosa, y pues yo buscaba como que ayudarle y todo eso, y también en mi búsqueda de mi curiosidad, también llegué a darme cuenta que, que, que están muy mal realmente los hombres que se hacen llamar feministas, No, claro, están muy mal, sí. y también que se hacen llamar aliados, no. De lejitos. Exacto. Es más, ese día ni te aparezcas. Los hombres no son y no pueden ser feministas, los hombres no son aliados. ¿Cómo pueden cómo puede ayudar a un hombre al feminismo? Es solo no hacer nada, ¿sabes? O sea, sí, empieza tú como hombre desde primero y antes que nada, ¿no? Empieza a quitarte tus actitudes machistas, empieza a quitarte tus pensamientos tan lujuriosos de una mujer, empieza a quitarte todo eso. Y si lo que quieres hacer es ayudar, no ayudes como feminista, ayuda como persona. Exacto. O sea, ayuda a compartir a niñas que se perdieron, ayuda a concientizar a la gente. Siendo un patán menos. Exacto, sé un hombre, sé una buena persona, sé un ser humano consciente, con educación, con empatía, empieza a trabajarte mentalmente. Yo siento que las personas que ahorita, porque ahorita la verdad igual tener salud mental es un privilegio porque sigue teniendo costo muy alto. Sí. ¿Cuánto te cuesta una terapia, no? O sea, es carísimo. Hay lugares que sí te lo dan gratis, pero muy poca gente tiene acceso a ello igual, ¿no? Porque ¿dónde es que te lo dan? En la universidad, o tienes que sacar cita en algún centro de salud y tal vez tú no tengas una afiliación en ese centro de salud. Sí, es un proceso, un privilegio. Pero como hombre, si tú quieres empezar a cambiar, igual atiende tu salud mental, ¿sabes? Atiéndete mentalmente para que tú empieces a tener conciencia de qué está bien y qué está mal, ¿sabes? Pero los hombres no van a ser feministas ni nunca serán feministas. No pueden apoyar. Hay hombres que sí apoyan el movimiento, pero ¿cómo lo apoyas? Si tu novia es feminista y va a ir a una marcha, dile, cuídate mucho, mándame tu ubicación, dime con quién vas. No en un modo controlador, ¿no? Sino porque sabes que hoy en México caminar es muy... En México actualmente no se vive, se sobrevive, ¿sabes? Sí. O sea, lamentablemente. Tú estás hoy y mañana quién sabe. Y por cuestiones de segundos, de minutos, de lugares, de personas, o sea, todo ya te va a llevar a un sitio desconocido de lo que eras tú ayer, ¿sabes? Entonces, si tú como hombre quieres contribuir es cuídalas. Sí, pero también para que no haya así como que malentendido y se piense, no, es que, o sea, entonces si no puedo apoyar ni ser amigo porque hay mucho aliado, perdón, porque hay muchos hombres que piensan de esa forma, entonces directamente todas las feministas me ven como un enemigo, que, o sea, simplemente nos puedes explicar el motivo de por qué no podemos. Mira, sí. Te digo, yo te he sido en desconstrucción en sí, ¿no? Pero desde mi punto de vista y lo poco que sé es que los hombres no se pueden unir a una lucha en la cual nunca han estado y han sido el problema de esta lucha, ¿sabes? Los causantes. Es como si yo, siendo una persona blanca, me quiera meter a la lucha negra. No puedo. No es correcto. No es correcto que yo me meta al tema de racismo ni hable de los privilegios o los derechos de los negros porque no me corresponde. Yo soy blanca. Nunca sufrí lo que ellos sufrieron. Nunca viví la historia que ellos vivieron. Nunca llegué a un punto tan bajo. Nunca he sufrido racismo. Yo no puedo hablar de eso. Exacto. Y los hombres no pueden hablar de eso porque nunca lo vivieron. Nunca han vivido esto. Todas las mujeres que conoces, o al menos el 90%, todas han vivido una historia de acoso sexual, abuso sexual, mil cosas, ¿sabes? O lo han presenciado con sus amigas, mamá, a veces hasta las mamás, pero nunca nos lo van a contar. Abuelas, o sea, tú dices, ay, mi abuela tiene 7 hijos, pero ahorita te pones a pensar y dices, uy, ¿cómo tu abuela tuvo 7 hijos? ¿Sabes? Te cuesta trabajo. Son luchas que no te puedes meter porque no viviste la lucha. Sí, sí. Entonces, por eso mismo, es eso.
pero los hombres sí pueden hacer manifestaciones si en serio están interesados. Hace poco hablé con un chavo de esto. Es que eso yo siento que igual entiendo el punto de vista de tu amiga, porque yo por el feminismo en esta transición, yo sí he perdido muchas amistades, bastantes, pero no me arrepiento, porque son amistades de las cuales me di cuenta en este proceso que me están haciendo mal y me van a hacer mal, que si el día de mañana a mí me pasa algo, van a pensar que es mi culpa, ¿sabes? Sí. Son amistades en las que el día de mañana yo no voy a poder contar con su apoyo o no me van a creer. Entonces digo, no quiero este tipo de personas de mí. Me empecé a desintoxicar, empecé a sacar a personas de mi vida. Entonces yo igual entiendo tal vez la preocupación de tu amiga, decir, me da miedo decirle a un amigo que soy feminista, porque ahorita que te dicen, ay, eres de las locas, o eres de las que rayan movimientos, eres de las que gritan, pues no, dices, pero apoya el movimiento. Es que hay gente que sí ahorita pues no lo aceptan igual los padres, pero porque tienen un pensamiento muy antiguo, ¿no? Muy antiguo. Es eso. Pero sí, la lucha es de las mujeres. No es hombres contra mujeres, es mujeres intentando sobrevivir en un mundo donde el machismo y los hombres quieren siempre ganar, ¿sabes? Sí, donde, bueno, de hecho cuando hablamos de machismo de dos partes, el machismo social y el machismo por construcción de figura de poder. Pero de eso estaremos hablando en un ratito. Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa. Muchas gracias por lo que nos has estado informando hasta ahorita, Aranza. Es un placer tenerte aquí. Y regresamos de la pequeña pausa y seguimos aquí con la invitada que nos va a seguir comentando acerca de sus puntos de vista. Pues ya como para finalizar el tema de una manera más sana, yo creo que mis recomendaciones en este mundo de el feminismo en desconstrucción todavía, para hombres que nos escuchan, ya seas novio, hermano, esposo, padre, alguna figura del cual tú tengas algún contacto, una conexión con una mujer, es que primero empecemos como amigo, ¿no? Si tú eres amigo de una mujer, no te expreses mal de ella. Bueno, no sea tu amiga, como hombre en general, no te expreses mal de una mujer, no opines sobre su físico, no demerites sus logros, no creas que porque ella siendo mujer logró algo es menos, no ridiculices las marchas, los movimientos, no sé, cuídalas, ¿sabes? Hoy en día las mujeres están, pero mañana no. Poco a poco nos estamos viendo todas. Y pues a causa de esto, del machismo, el feminismo es eso, para tratar de erradicar esto. Este comportamiento social aprendido muy horrible. Si tienes una amiga, hermana, etcétera, pídele que te mande su ubicación, llévala a donde va, ve por ella. Di que si ella está en una emergencia, tenga la confianza de decirte a ti, ven por mí, me pasó esto, tal chavo me intentó hacer esto. Tener esa comunicación con ella para que ella pueda tener confianza contigo en alguna situación. O ella, si vivió algo en el pasado y nunca se lo ha contado a nadie por miedo, tú sé sus oídos y no solamente la escuches, haz algo al respecto. Dile, quieres hablarlo con alguien, quieres demandar, quieres denunciar, yo te acompaño, sé acompañante en este proceso y yo creo que ese es el mejor consejo, sé un acompañante en este proceso como hombre, ¿sabes? Sé un acompañante para tus hermanas, para tus amigas, para tu novia, para tu esposa, para tus sobrinas, etc. Sé un acompañante. No, quítate esas actitudes machistas, quítate esos tabús que la sociedad te ha inculcado, en el cual ver el feminismo y a las mujeres como algo débil. Explórate tu cuerpo, tu mente. Tú también tienes derecho a hacerlo como hombre. Vas a descubrir cosas que probablemente te hayan dicho que están mal toda la vida, pero tal vez te va a gustar más que lo que te han inculcado. Y sobre todo, respétanos.
es lo más importante, respétanos, en todos los aspectos, respétanos. Las decisiones, la forma de hablar, la forma de vestir, nuestro cuerpo, todo eso, respétalo. No tengas... Hay cosas que yo sé que personas es inevitable que piensen, ¿sabes? Como persona tú puedes tener pensamientos tal vez burlándote de alguien, riéndote de alguien, está bien, pues no te voy a decir que está bien. Si tienes esos pensamientos está mal, ¿no? Pero al menos lo importante es que veas que está mal. Ahí ya es el primer paso, empezar a darte cuenta de lo que estás haciendo mal, de lo que estás pensando que es mal. Y así, esos son algunos consejos que ahorita se me ocurren. Obviamente hay más en los cuales tú podrías apoyar al movimiento, pero esos son los que se me ocurren ahora como mujer. Hermosa reflexión. Sí. Quedé conmovido. Bueno, noto muy seria la mesa, como... Y normal, o sea, es un tema que la mayoría de aquí concordarán conmigo, que creo que preferimos, merece mucho respeto, y que aparte preferimos que seas tú quien lleve como la batuta, porque, ajá, desde cierto punto nosotros podemos tener nuestra opinión, investigar y todo lo demás, pero no es lo mismo a experimentarlo. Vamos a hablar de un privilegio. Ajá. Y más allá de eso, el hecho de que, o sea, tú ya pasaste la barrera de bueno, está la lucha, está tal, se está viendo de tal forma la problemática, tú ya estás en esa deconstrucción, y es como tienes un punto de vista completamente distinto al que cualquiera de nosotros ahorita mismo puede tener. Ajá, tenemos, y obviamente tienes una perspectiva distinta a la que nosotros estamos teniendo, porque a la que nosotros estamos teniendo, y es la razón por la que preferimos que seas tú quien esté tocando principalmente el tema, y darte completamente tu espacio, exacto. Que nos gustaría que que la próxima ocasión tengamos más invitadas especiales, pero te digo, o sea, nos es realmente grato poder hablar ese tema contigo, que tengas esa confianza de expresarlo frente a nuestro público, que también es tu público. Y como digo, para que todos aquí podamos participar, yo creo que una pequeña dinámica sería bien, ¿no? Ok, vamos a una pequeña dinámica respecto al tema, ¿no? Sí. A ver, voy a hacer una pregunta y ustedes me contestan así con honestidad, ¿eh? Okay. Con honestidad. Va. Micromachismos o etcétera. ¿Alguna vez ustedes, en todo lo que llevan siendo mayores de edad, han votado por una mujer? Yo no. ¿Cómo votado? Votar elecciones. Elecciones. Yo no. O sea, honestos. No. Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Ok. La única vez que fui a votar. Es que. Exactamente, es que yo nunca he votado. ¿Qué? Es que, o sea. Es que tengo 15. Es que realmente... Mira, a mí no me gusta votar, pero, o sea, el hecho de que a mí no me gusta no significa que ustedes lo tengan que hacer. Realmente. Su derecho. Ejerzan su derecho, voten, y se lo voy a explicar. Está fuera del tema, pero de forma rápida. Con el anuncio del INE. Hay una caja de huevos. Hay 12 huevos. 6 no fueron a votar. Fue voto en blanco. 1 sí votó. Los demás fueron nulos. Y por ese 1 que sí votó, se eligió quien nos gobierna. Sí, así es. Y luego nos quejamos de que yo no elegí ese presidente. ¿Qué? Pues sí, no lo elegiste, lo eligió alguien más porque tú no fuiste a votar, no ejerciste tu derecho. Y volviendo rápido al tema, no ha votado, no votó. No, pero es que fíjate que algo curioso. De las veces que he votado, no recuerdo haber visto una mujer en la plantilla. Son minoría. Son minoría. Bueno, al menos en el distrito en el que vivimos,
no recuerdo que haya Pero en la fíjate, plantilla. aunque sea no solamente así como para presidente o presidenta del país, por ejemplo, gobernador, para gobernadoras y gobernadores sí se han tirado bastante mujeres. Diputadas, Para eso. diputadas Pero digo, igual. en el distrito en el que vivimos, que también se maneja diputados por distrito, no recuerdo haber visto una mujer en plantilla. Sí, O sea, Sí, yo, lo, han hay. salido bastantes. yo en lo personal Ay. lo he visto. Sí, Y por ley también, porque debe haber la diversidad. Ajá, sí hay. Sí, sí hay. No niego que no haya, pero lo que voy, en el distrito, en la plantilla Sí, sí, que a mí sí. me toca, no he visto. pero Quizá no te has prestado atención. Quizá en otro distrito sí participaron en el partido, pero o sea, yo no he visto. A veces pasa que no prestas como que la atención porque ya Sí. estás muy regularizado de que, ajá, por lo general. O porque no van en primer plano. Va en primer plano, o sea, así que los puestos que van fuertes. Y es que de hecho en primer plano siempre ponen. Al presidente Sí, sí, municipal y a los seguidores, al segundo al mando. Sí. Ok, sí, pero no. Ahora, como hombres, quiero que me digan cuál es la actitud machista que hasta la fecha siguen haciendo o teniendo. Uf, La que digas, ya quiero quitármela, pero no puedo dejar de hacerlo. reprimir mis emociones. Reprimir tus emociones. Déjame pienso. A ver. Sí, igual tendría que Ajá, pensar. sí, sí, sí. Machista. Está buena la pregunta. Está. Bueno, pero que igual los espectadores igual contesten las preguntas en su Mientras mesa, ¿no? piensen. En su casa, ajá, ajá. Sí, 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 sí. Bueno, al menos para mí está difícil porque, ajá, de lo que he estado en conferencias y demás, te comentan un montón de cosas que ni siquiera sabías y es como que estoy recordando eso, es como de, a ver, esto ya lo dejé de hacer, esto tal, pues esto nunca y así, entonces estoy como que dando así como que vueltas y es que involucra un montón de cosas. Yo creo que ya tengo la mía. Hablábamos del ejemplo de abrir las puertas primero a las mujeres o sea, abrir las puertas del coche o lo que sea. Yo en lo personal, bueno, es que igual ni siquiera estoy seguro si es machista o no, pero yo en lo personal no lo hago por cortesía o por educación, simplemente porque sé que voy a quedar bien haciendo. Entonces, no sé si entra en el... Pues yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí, sí. sí, sí. No lo estás haciendo por amabilidad, Sí. lo estás haciendo por ¿cómo se llama esto? Por un Conveniencia. querer, ajá, por conveniencia, Conveniencia. por Sí. querer quedar bien frente a Sí. la persona. ¿Y por qué quieres quedar bien? Porque te interesa, etcétera, etcétera. Sí, yo creo Entonces, que sí. Sí, sí puede ser. ¿Cuál sería mi conducta? Uy, es que te digo... De momento no se me ocurre. ¿No se te ocurre alguna? Haznos una y ya cuando se me caiga a la mente te juro que te la respondo. A ver, yo, o sea, me da mucha vergüenza, pero te digo, igual sigo en esta deconstrucción y en el machismo igual siguen muchas mujeres. Yo trato de quitarme todo lo que pueda de este machismo, pero creo que mi actitud machista, la cual estoy tratando de dejar atrás, es el esperar que un hombre haga las cosas por mí, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Estoy esperando a que un hombre sea el que le pida permiso a mi mamá, el que un hombre sea el que me tiene que llevar a un lugar y regresarme porque siento que tiene la obligación porque es hombre, ¿sabes? Entonces eso siento que sí es un micromachismo que quiero dejar de hacer. Aunque también a veces entra el aspecto de que da como que cierta... Seguridad. Ajá, cierta, Sí, como sí. que cierta seguridad, porque, o sea, fuera de que pueda o no ser un machismo, México tiene una alerta de género muy fuerte. Sí, claro. Tiene una alerta de género muy fuerte. Y claro, o sea, el hecho de que te acompañes de un hombre o que andes compañía o otra amiga, etcétera, no te exenta de un peligro. Claro. Pero el saber de que en ese momento no vas a llegar a tu casa sola, te da como que mayor Te seguridad. hace menos vulnerable. Ajá, te hace sentir menos vulnerable.
pero de igual forma ambos o ambas siguen siendo vulnerables porque la delincuencia y los peligros que hay en esta sociedad lamentablemente existen y están fuertes. Sí. Y ahora que mencionas eso, ya tienes tu ya aterricé en el mío. Y a veces ni siquiera lo hago así por pensarlo o demás, pero la cuenta, pagar la cuenta. Okay. Ajá. A veces simplemente lo hago como que pues ahorita tengo como que el dinero lo puedo pagar íntegro, o sea, da igual, ¿no? Pero sí me pasa igual a veces con Omarcito, que sí lo haces como que por querer quedar bien y demás, pero te digo, o sea, es como que en mi caso no siempre lo hago pensando en eso, a veces simplemente es por X o porque ya me acostumbré a pagar la cuenta. Entonces te digo, de una u otra forma, me costó darme cuenta, pero ahorita ya estudiándolo así, o sea, es un micromachismo. Sí, claro. Eso de la cuenta igual es un tema interesante, porque hay veces que a veces ni siquiera entra un tema, no sé ni qué tema sería. A veces dicen, si tú invitas, tú pagas, ¿no? A veces dicen eso, ¿no? Sí. Y muchos dicen, sí, no está bien, es correcto. Otras en este ámbito, que te digo que investigo mucho y escucho opiniones de muchas mujeres, hay unas mujeres que dicen, no, el hombre sí debe pagar la cuenta. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha tenido mejor oportunidad laboral, siempre ha tenido mayor, ¿cómo se llama esto? Ganancia en el trabajo que la mujer, y es cierto, o sea, en un trabajo la mujer siempre va a ganar menos que el hombre. ¿Por qué? Porque les cuentan de que un montón de cosas, pero sí es verdad de que la mujer siempre gana un poquito menos que el hombre. Entonces hay mujeres que dicen, pues sí, si el hombre puede pagar, pues debería hacerlo porque es el que tiene más, ¿cómo se llama? Más oportunidad laboral, más solvencia, exacto. Ajá, pero hay casos donde es completamente opuesto, exacto. O sea, es cierto, o sea, está la estadística y demás, pero cuando hablamos de personas concretamente, unas relaciones, ¿no? Amigos, de personas concretamente, un número no importa una situación. ¿Por qué? Porque esa pequeña situación en concreto que se está viviendo, ese pequeño número que quieres obviar, que es excepción a lo que está normalizado, como el hecho de que mujeres tengan menos salario que el hombre, pero igual hay hombres que o de plano por X situación no tienen empleos, la mujer sí, o pues no está ganando tanto porque quien está mejor posicionada es su pareja, etcétera, etcétera. Pero ese pequeño sería como que intentar hacerlo un X, un borrón, pero pues existe, ¿no? O sea, se da, son casos, como que contados, por decirlo así, pero existe. Y esas son como que igual excepciones, porque hablando y debatiendo sobre ese tema es como el hecho de querer como que buscar la igualdad más allá de lo normalizado culturalmente. Sí. Como es como, no es igualdad, perdón, creo que es equidad, porque sí, igualdad, igualdad es que si hay una cerca y tú quieres ver hacia el otro lado, los dos vamos a tener la misma caja. La equidad es que lógicamente tú eres más alta, entonces tú vas a tener la caja más pequeña, pero que puedas ver, y yo voy a tener la caja más grande, pero que pueda ver hacia el otro lado. Entonces sí, la equidad. Entonces con el tema de la cuenta es como de, pues, si sé que la otra persona realmente está mal, entonces, ¿por qué insistir en que él o ella pague la cuenta, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces como que es equidad. O mitad y mitad. O igual hay hombres, pues que es un tema igual debatible, porque hay hombres que dicen, pues yo pago la cuenta, pero tú me pagas de otra forma, ¿sabes? Eso sí hay bastantes. Y eso sí lo eleva, o sea, eso ya pasa más de un micromachismo. Eso ya es más que un micromachismo. Sí, eso ya es otra cosa, eso es abuso. Eso ya es más que un micromachismo, pero ¿cómo empieza? Por un micromachismo. Exacto. O sea, eso que acabas de decir ya es un machismo, pero empieza por un micromachismo, por querer creer de que por ser hombre yo debo de pagar la cuenta, etcétera, o por normalizar con mis amigos ciertas conductas que hacen que evolucione. Claro.
hasta el momento donde empiezas como que a cosificar a las personas, y no solamente a mujeres, sino también incluso entre amigos, etcétera. Y eso es lo que llevan los machismos, los Bueno, micromachismos. te lo pongo así de simple. El machismo, hablando de la cuenta. El darle demasiada importancia a quien paga. O sea, estuvimos haciendo demasiado, mucho enredo para saber quién debe pagar. Eso es el machismo. ¿Por qué le estamos dando importancia a algo que debería ser tan simple? Que debería ser en el momento. ¿Sabes qué? Pues tengo tanto. Ah, bien. Yo tengo tanto. O sea, o arreglarse en el momento. O sea, no ir planeando con antelación. ¿Sabes? Pues depende igual de cada persona, creo. Sí, está. Pero eso es lo que... Sí. Darle importancia además. Sí. Darle más importancia a la que debería tener. Pero ese es un tema que se toca mucho de quién paga la cuenta. Ajá. Siempre, sí. Y creo que sería ya todo de mi parte. Okay. Sí. ¿Algo que quieras decir para concluir? Que probablemente mucho de lo que dije tal vez haya hecho pensamientos que para otras feministas sean erróneos, o tal vez o yo tal vez me haya equivocado con palabras, pero sigo en esta desconstrucción, ¿sabes? Sí. Hasta desde el inicio lo dije, sigo desconstruyéndome, hay temas que todavía no sé, o todavía tengo el pensamiento equivocado, pero pues este es un punto de vista de una feminista en desconstrucción. Sí. Claro, y también entender, perdón que me meta, pero también entender de que, o sea, tú tienes tu opinión, otras personas tienen su opinión, y también para las feministas pues es un proceso, una lucha, y ambas al final van por la vereda. Sí. Entonces tu opinión es tu opinión, al menos aquí en esta mesa nosotros la respetamos. Gracias. Y fue realmente un honor tenerte aquí, Aranza. Gracias. Espero que puedas venir otra vez pronto. Y bueno, acompáñanos en la despedida. Yo soy Asís. Yo soy Thor. Yo soy Aranza. Yo soy Omarcito. Y nosotros somos 3 1/4 de opinión. Y nos estaremos viendo próximamente. Pero antes, a las personas que nos han estado apoyando y acompañando, queremos darle unos saludos a Luis Mayo, a Sasu Alviso, que la tenemos aquí en la mesa. Un placer, gracias por apoyarnos desde el principio. Y no olvidarnos también de Aranza Güemes. Y ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Bye.